Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a este momento histórico de la presentación que voy a hacer en el día de hoy. Durante 2 milenios y millones de personas han leído los evangelios creyendo que contenían palabra por palabra el mensaje íntegro de Jesús de Nazaret. Y sin embargo, la historia detrás de estos textos nunca fue revelada con total transparencia. La iglesia primitiva construyó un canon que no fue el único, ni el más fiel, ni el más antiguo. Fue simplemente el que eligió conservar. Hoy, tres teólogos vamos a presentar estos libros, que es un trabajo en conjunto de hace muchos años. Como primer teólogo voy a dar mi nombre, Jorge Sonante, doctor en teología, y también los otros dos teólogos voy a manejar sus siglas de nombres. Porque para cuidarlos de todas las amenazas que hemos recibido antes de este lanzamiento. El doctor ABS, que es un especialista en manuscritos escritos, la doctora ML, que también es una historiadora en comunidades judeocristianas primitivas, y quien les habla, el doctor Jorge Sonante, que es teólogo y analista de las estructuras doctrinales. Lo que vamos a presentar hoy es la verdadera historia textual de los evangelios y de los mensajes del Maestro Jesús de Nazaret. En las páginas, el lector encontrará las pruebas, los análisis, las traducciones, las reconstrucciones realizadas sobre manuscritos hallados en diferentes lugares, sobre textos judeo-cristianos tempranos y los evangelios considerados apócrifos y todos aquellos evangelios que fueron ocultados, que fueron más de 180 evangelios jamás vistos por el hombre, ni tampoco que se encuentran en las redes o en las bibliotecas, sino en los lugares más oscuros, guardados secretamente, que hemos tenido acceso durante muchos años. Documentos que muestran un Jesús profundamente humano, cercano, un maestro de la sabiduría, y no la figura de institución por el cano posterior. Aquí no se trata de desacreditar la fe de nadie, sino de liberar al Jesús histórico y espiritual del velo impuesto por las interpretaciones interesadas tanto de religiones como de credos. Por eso estos libros no destruyen las creencias, sino devuelven su pureza original. Los evangelios que tenemos ahora oficializados distorsionaron el mensaje del Maestro Jesús de Nazaret. Por eso es un gran engaño. Durante siglos, la humanidad ha construido su visión espiritual, moral y cultural a partir de un conjunto de textos que la tradición los llamó Sagradas Escrituras. Tanto religiosos, políticos, juran sobre esto en ellos. Los 4 evangelios canónicos, las cartas apostólicas y los libros del Apocalipsis se convirtieron en una palabra en el eje doctrinal de la iglesia primitiva y más tarde de todo el cristianismo occidental. Sin embargo, también las iglesias de Oriente tomaron estos evangelios. Detrás de esta aparente unidad se esconde un hecho inquietante. La historia que conocemos fue filtrada, reducido, moldeada y en muchos casos reescrita por las instituciones humanas con intereses humanos. Por eso en esta obra que estamos presentando en el día de hoy, nace para iluminar ese proceso. La Iglesia Católica, en sus primeros siglos de formación, actuó como fuente primaria de selección, de edición y de validación de los textos que luego millones de creyentes asumirían como la única verdad revelada. No fue un acto de inspiración celestial, sino un proceso político
teológico y cultural que dejó fuera decenas de manuscritos, de evangelios, de testimonios, de enseñanzas que también circulaban entre las primeras comunidades de seguidores de Jesús de Nazaret y de María Magdalena. Evangelios que mostraban un maestro más humano, más sabio, más profundo, más cercano a María Magdalena, más consciente en su misión espiritual y mucho menos alineado con las estructuras que siglos después hablarán en su nombre. La decisión de conservar solo 4 evangelios, Mateos, Marcos, Lucas y Juan, no surgió de una revelación divina, sino de concilios, de disputas internas y la necesidad de crear un relato uniforme para consolidar, el poder espiritual y político. Lo mismo ocurrió con las cartas atribuidas a los apóstoles, muchas de ellas alteradas, fragmentadas e incluso falsamente adjudicadas. Y con el Apocalipsis, un texto oscuro que fue impuesto como parte esencial de la fe al pasar de haber sido rechazado por varios líderes cristianos durante siglos. Así comenzó el engaño. Se ocultó más de lo que se tenía que revelar. Lo más grave quizás no fue la selección, la consecuencia histórica de esta elección. Todas las demás religiones cristianas, desde la Reforma Protestante hasta los movimientos contemporáneos de ahora, heredaron sin cuestionar el mismo conjunto textual, transmitiendo con fidelidad el mensaje que nunca fue íntegro, un mensaje incompleto, dividido, manipulado, que se alejó del Jesús real, el maestro de Nazaret que enseñaba con un amor consciente, con una libertad interior, con una unión divina y la responsabilidad personal y la igualdad espiritual entre hombres y mujeres, mujeres y hombres. Por eso, la presentación de estos libros no pretende destruir la fe, sino devolverle su autenticidad. No busca atacar creencias, sino rescatar verdades perdidas. No se apoya en teorías de conspiración, en teorías sin fundamento, sino en una investigación muy profunda de más de 20 años, en manuscritos históricos, en evangelios escondidos en distintas partes del mundo, en evangelios apócrifos, como lo llamó la Iglesia, en textos agnósticos, en tradiciones esenias, en descubrimientos arqueológicos que nunca se dieron a conocer y en análisis comparativos de fuentes muy antiguas. Porque la humanidad merece conocer la historia completa. ¿Quién fue realmente Jesús? ¿Qué hizo en su tiempo que no aparece en la Biblia? Desde sus 13 años a sus 30 años. ¿Qué enseñó con sus propias palabras? ¿Qué textos fueron silenciados? ¿Quiénes decidieron que debían creer en el mundo? Como se construyó una estructura que habló durante siglos en nombre de Dios, y cómo es posible recuperar hoy la verdadera esencia del mensaje del maestro sin intermediarios, sin manipulación y sin miedo. Y eso llevó al miedo que tuvieron muchas religiones o muchos operadores de estas religiones cuando dije que íbamos a presentar esto. Nos atacaron, nos silenciaron, no querían que pudiéramos publicar estos libros. Estos libros inician un camino de revelación en este siglo XXI. Estamos por terminar el 2025 y el 2026 va a ser el inicio de la caída de las verdaderas, vamos a decir, entre comillas, religiones. Porque no son verdaderas, porque te han mentido durante 2000 años. Un camino donde cada capítulo de estos libros desmantela capa de siglos de doctrina, mostrando lo que fue omitido, escondido o intencionalmente transgiversado. Porque la verdad espiritual no puede ser encadenada eternamente a sus doctrinas.
y porque Jesús de Nazaret merece ser conocido por lo que realmente fue, no por lo que otros decidieron que debía ser. Entonces, quiero darte la bienvenida a la búsqueda de la palabra original. Hoy vamos a presentar entre estos tres teólogos una obra que no solo cambia la forma en que entendemos a Jesús de Nazaret, sino también la historia misma del cristianismo y la memoria espiritual de la humanidad. Lo que hoy está por abrirse ante ustedes no es simplemente una colección de libros, es el resultado de más de una década de investigación profunda, rigurosa, silenciosa y valiente de estos tres teólogos. Es una obra que reúne 20 tomos, restaurados, reordenados y revelados por primera vez en su totalidad para la humanidad. Una obra nacida del trabajo incansable de estos tres teólogos investigadores, cuyos nombres permanecerán como guardianes de una verdad que durante siglos fue ocultada, manipulada y distorsionada. Hoy nace la edición definitiva. Hoy presentamos el Evangelio prohibido y toda su biblioteca sagrada, como nunca nadie te lo puede presentar. Podemos hablar de los evangelios apócrifos, sí, pero ahora estamos hablando de más de 180 evangelios escondidos, prohibidos, para que vos no conozcas la verdad. Para comprender la importancia de esta obra, de estos 20 tomos, de la investigación que hemos hecho estos tres teólogos, debemos viajar hacia atrás, hacia el siglo I, hacia el siglo II y III. Ahí, cuando cientos de comunidades seguían las verdaderas enseñanzas de Jesús, según sus evangelios, sus dichos, sus relatos, sus textos espirituales que circulaban libremente en diferentes grupos, tanto judeo-cristianos como maestros itinerantes, como grupos de esenios, agnósticos, judeo-cristianos. Pero en el siglo IV ocurrió algo que cambiaría la historia para siempre. La institución romana decidió qué historia debía sobrevivir y cuál debía desaparecer. Los concilios seleccionaron apenas 4 evangelios, descartando los más de 180 evangelios, prohibiéndolos, destruyéndolos, declarándolos heréticos a quienes le enseñaban eso y persiguiendo a quienes seguían con sus enseñanzas. El resultado fue una única versión permitida, la que hoy lees vos en cualquier Biblia, una narrativa moldeada por intereses políticos, imperiales y religiosos. Y así, durante 2000 años, millones de personas creían que lo que leían era la única palabra posible de Jesús de Nazaret. Pero los documentos ocultos, las tradiciones antiguas, los papiros del desierto, los diferentes textos encontrados y otros textos de teólogos olvidados, perseguidos, demostraron otra cosa, que la historia es mucho más grande que el relato oficial que te dieron. Y acá comienza la parte más extraordinaria de todo, porque estos tres teólogos, que entre nosotros nos pusimos sobrenombres para poder manejarnos internamente y saber. El primer nombre era el maestro del desierto, el segundo nombre era del analista en silencio y el tercer nombre era la guardiana de la palabra, que dedicaron toda su vida a reconstruir aquello que fue destruido, censurado y reescrito. El teólogo, el maestro del desierto, es especialista en textos esenios y fragmentos agnósticos. Pertenece a la Iglesia Católica, es doctor en teología, por eso mantengo su nombre en silencio, porque está dentro de la Iglesia Católica con un cargo jerárquico. Con él hemos viajado a bibliotecas prohibidas, a monasterios remotos, a archivos privados. Descubrimos manuscritos que jamás habían sido traducidos completamente.
Después tenemos el analista del silencio, que es el experto en crítica textual, en paleografía, en reestructuración documental. Fue quien comparó los evangelios canónicos con las versiones más antiguas existentes, tanto encontradas en el Vaticano, en la India y en otros lugares más, demostrando adulteraciones, omisiones e interpretaciones realizadas a lo largo de los siglos. Y después tenemos a la teóloga, la guardiana de la palabra, que es una historiadora, una lingüística, una teóloga del cristianismo primitivo. Su misión fue interpretar espiritualmente el mensaje original de Jesús fuera del filtro romano, devolviendo la humanidad, la profundidad y la coherencia en la enseñanza real. Nosotros tres trabajamos en conjunto más de 20 años, reconstruyendo estos 20 tomos que van a narrar la historia silenciada, las enseñanzas prohibidas, las contradicciones del canon, los evangelios desaparecidos, el mensaje auténtico del Maestro Jesús. Para mí hoy es una emoción muy grande de poder liberar todo esto a ustedes. Esta edición limitada que hoy vamos a presentar es el resultado final de una obra monumental. Son 20 tomos que tienen una estructura basada en todo lo que hemos recaudado de información, de manuscritos que ha llegado a nuestro poder de diferentes maneras. El tomo número 20 es el evangelio más prohibido en toda la humanidad. Yo diría que la joya central de esta investigación es el texto reconstruido, es la palabra auténtica de Jesús de Nazaret como maestro. Ahora bien, ¿cómo se te va a entregar esta obra monumental a cada uno de ustedes y al público? Nosotros hemos decidido publicar esta investigación, este Evangelio prohibido, en una única edición completa de 10 tomos duales. Cada tomo doble contiene 2 tomos originales de la colección, organizados por tema, organizados por coherencia, por narrativa y por profundidad teológica. Y esto va a permitirte a vos tener una lectura más fluida, un formato más accesible, una edición más sólida y un costo total más equilibrado para cada lector. Los 20 tomos existen como obra completa, pero el público va a recibir en definitiva 10 tomos duales, con 20 tomos en total, que van a reunir la historia, la crítica textual, los más de 180 evangelios prohibidos, la restauración espiritual y el gran evangelio oculto del maestro, que eran sus palabras finales. De esta forma el lector recibe una obra compacta, elegante, monumental, pero accesible, presentada como una colección de lujo bajo el sello editorial de Conexión Infinita. Solo 50 colecciones se darán a vender por primera vez en la historia de la humanidad. Vivimos en una época en que la gente ya no acepta verdades impuestas, pero hoy buscamos la raíz, la autenticidad, el mensaje limpio, la palabra sin filtro, la espiritualidad sin intermediarios. Y esta obra cumple precisamente esa misión, devolverle a Jesús su voz original, sin dogmas, sin jerarquías, sin concilios, sin miedos. Hay una parte de un evangelio que Jesús nos enseña que dice: lo que soy yo, tú eres; lo que yo puedo, tú puedes. Una enseñanza tan poderosa que fue silenciada durante 2000 años, hasta hoy. Y esta obra no es un libro, no son 20 tomos, no son 10 tomos, no es un proyecto editorial, es un acto de reparación histórica. Es devolverle a Jesús su humanidad, a María Magdalena su lugar, a los discípulos su voz real, a la humanidad la verdad que le fue negada. La colección completa, ya disponible en
10 tomos duales, marca el inicio de una era en la comprensión espiritual del maestro. Por eso quiero agradecerte por acompañarnos en este momento histórico. Gracias por abrir este libro con el corazón y la conciencia, porque finalmente la verdad vuelve a hablar. Como te dije, durante 2000 años solo conocimos una parte de la historia del maestro, muy mínima. La verdad estuvo oculta, escrita en sombras, en fragmentos y en silencios hasta ahora. 20 tomos, una investigación monumental, años de estudio, de análisis y de restauración, un viaje profundo hacia los textos censurados, perdidos y prohibidos que vos jamás podrías haber llegado. Y en su centro, cada tomo que lo cambia todo. La verdad silenciada del Maestro Jesús, un mensaje recuperado de entre las ruinas, de entre los manuscritos y la memoria ancestral de quienes guardaron su palabra auténtica. Un Jesús humano, libre, maestro de conciencias, no una figura institucional, no un símbolo manipulado. La obra definitiva, por eso 20 tomos, una revelación completa. La verdad no murió, la verdad ahora vuelve a hablar. Años, como te digo, de investigación histórica, teológica y espiritual. Ha llegado el momento de escuchar su enseñanza tal como fue, sin filtros, sin instituciones y sin manipulación. Basado en esto, en los textos censurados y olvidados, que gracias a la vida de muchos monjes benedictinos, dominicanos, hindúes, han resguardado y han sacrificado su vida para ocultarlos. Una obra que revela al Jesús interior, al maestro de la conciencia. El doctor ABS, vamos a decirle así, especialista en estos manuscritos esenios, me dejó un pequeño resumen para que les diga. La tradición no es un bloque monolítico, sino una red de voces. Cuando descubrimos manuscritos que contienen versiones alternativas de las enseñanzas de Jesús, no estamos destruyendo la fe, estamos ampliando sus raíces. Por eso, mi amigo el teólogo siempre ha aportado técnicas de análisis paleográfico que permiten detectar interpolaciones, omisiones y variaciones doctrinales entre manuscritos de la misma época. Después mi querida amiga, la doctora M.L., que es una historiadora del cristianismo primitivo, nos dice, la historia oficial no siempre es la historia real. Las primeras comunidades cristianas fueron diversas, ricas en pensamientos y lideradas también por mujeres cuyos nombres quedaron relegados. Mi amiga recupera datos arqueológicos, cartas antiguas y tradiciones orales judeo-cristianas. Y por último te quiero decir yo como tercera voz en esta investigación, que la voz del maestro no fue destruida, sino fragmentada, para conveniencia de unos pocos. Nuestro trabajo consiste en recoger cada fragmento, examinarlo y reconstruir la totalidad del mensaje, sin temor, sin perjuicio y sin dogma. En una palabra, integramos la verdadera historia, la verdadera espiritualidad y el verdadero análisis crítico, se puede decir. Como teólogo, investigador y fundador de la editorial Conexión Infinita, ya te digo que llevamos más de 2 décadas estudiando las raíces históricas y doctrinales del cristianismo. Por eso es una visión íntegra del análisis textual, de la arqueología comparada, de la historia de las religiones y la espiritualidad profunda. Nuestro aporte no pretende confrontar ninguna tradición, sino iluminar esos vacíos que durante siglos quedaron sin respuesta. Nuestro propósito es claro, recuperar la voz auténtica del Maestro Jesús, de sus seguidores,
de sus siguientes maestros, liberada de interferencias culturales, políticas, dogmáticas y religiosas. Por eso, esta es una colección monumental que posicionaría tu autoría como una obra definitiva sobre la verdadera historia espiritual de Jesús y de los evangelios ocultos. Quiero agradecerte por estar escuchando esto. El 6 de enero se va a lanzar esta obra magnífica de 10 libros con 20 tomos en total. Vamos a dejar un teléfono de WhatsApp donde se van a hacer los pedidos por esto. Pueden consultar directamente ahí. Los envíos están incluidos a cualquier parte del mundo dentro del precio de estos 10 tomos. Así que quiero agradecerte a vos, agradecer a mis compañeros teólogos de esta gran obra monumental de la teología del siglo XXI. Una obra que va a llegar a tu corazón en cada palabra y vas a descubrir que lo que a vos te enseñaron las religiones estaba incompleto. Nos vemos. Gracias por estar. Mi nombre es Jorge Sonante. Me pueden seguir en @Jorge Sonante Oki en Instagram o en Telegram @Jorge Sonante OK. Gracias de corazón. Nos vemos muy pronto.